Lo que vamos a tratar hoy se basa precisamente en eso, ¿verdad? Nosotros cuando cometemos errores nos suele doler. Cuando quemamos una cuenta, eso duele. Cuando perdemos una posición, eso duele. Incluso si es una posición pequeña, muchas veces es un golpe al orgullo perder un trade, sobre todo cuando no se está educado emocionalmente para poder combatir esas emociones. Em, Nosotros, al momento de abrir un trade, tenemos que estar seguros, o por lo menos tener una probabilidad más alta y saber qué es lo que vamos a hacer. Una probabilidad más alta de que el precio va a ir hacia donde nosotros pensamos que va a ir. Vamos a hablar entonces más de lo que es la psicología y sobre todo cuáles son esas reglas que hay que seguir para poder tener entonces trades exitosos. Primero hay que definir qué tipo de trader somos, cuál es nuestra personalidad y cuál es nuestro objetivo principalmente. Así como cada ser humano necesita como tal una razón para existir, una razón para vivir y aprovechar sus años de vida en este mundo, nosotros necesitamos una razón para abrir trades o para ser traders. Sobre todo, hay que entender que cuando nosotros vamos a abrir una posición, tenemos que saber bien cuál es nuestro stop loss y más o menos en qué zona cuál es nuestro target, porque yo personalmente no pongo targets porque no sé hasta dónde va a llegar el precio. Sé cuáles son las zonas tentativas y por las cuales estoy abriendo el trade. Sé a cuál punto debe llegar el precio para colocar stop loss a precio de entrada, pero yo, como tengo la oportunidad de estar revisando el mercado constantemente, reviso cómo llega cada posición a esos puntos, a esas zonas importantes. Entonces, ¿qué tipo de trader es usted? ¿Usted va a ser scalper? ¿Usted va por intradía? ¿Va a holdear? ¿Va a acumular? ¿Se considera un inversionista? ¿Va a realizar trades en gráficos de 15 minutos? Si los va a realizar en esa temporalidad, eh, ¿en cuánto tiempo considera que es prudente cerrar, cobrar, aceptar pérdida de ganancia? En gráficos de una hora lo mismo. ¿Cuánto tiempo usted va a estar dentro de la posición? Gráficos de 4 horas, gráfico diario, semanal, mensual, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 1 segundo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Vamos a definir primero eso, porque si nosotros no sabemos como tal, no tenemos una identidad en sí del tipo de traders que somos, pues simplemente vamos a estar por ahí regándola en diferentes posiciones. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a analizar entonces el caso de XRP, porque está siendo como tal una moneda que está llamando mucho la atención porque está subiendo, muchachos. Vamos a hablar de lo siguiente. Va a sonar feo, pero yo lo digo como tal para que aporte bastante a lo que sería su aprendizaje. Mire, escúcheme, yo llevo mucho tiempo en esto y he visto a XRP mucho más tiempo de lo que seguramente usted lo conoce. Yo estuve comprando XRP desde sus primeros días, desde que eso no era absolutamente nada. Y algo me decía a mí que ese proyecto iba a ser importante. Recuerde usted que yo no sabía nada de trading, absolutamente nada, pero tenía ese sentimiento de que tengo que comprar aquí. Y aunque no sabía absolutamente nada, trabajé como tal un diciembre, yo lo recuerdo, el peor trabajo que he tenido en toda mi existencia como humano, porque en otras existencias no. Eh, y ahorré e invertí mi capital casi que todo en XRP. Eso fue hace años. Algo me decía que metiera mi dinero ahí y como tal se multiplicó 3 5 veces en cuestión de un mes, por allá en el 2000 no sé qué, y hombre, se ganó bastante. Entonces, XRP desde el principio para mí es una moneda relevante. Yo le tengo cariño, le tengo respeto y me gusta cómo se mueve. Pero yo sé que es un poco cruel con los traders que recién están empezando, recién como tal tienen esas ganas de aprender. Entonces, ¿qué sucede con esa moneda? ¿Qué sucede con Bitcoin? ¿Qué sucede con otras criptomonedas, muchachos? Hay que entender lo principal. Hay muchas cosas que son principales. Vamos a tratar de hablar de eso hoy hasta que se nos acabe el tiempo. Vayan anotando, porque yo no es que tenga como tal una lista de cosas que les vaya a decir, ¿verdad? Sino que sé qué es lo que ustedes necesitan. Entonces, a medida que yo vaya hablando, vayan anotando qué es lo que tienen que tener en cuenta. Primero, Bitcoin y XRP, Binance, Ethereum, todas estas monedas, eh, una vez tienen el movimiento relevante, lo demás ya no importa. Lo demás ya no importa.
Aquí lo vamos a ver en gráficos tenemos actualmente gráficos diarios. Entonces, lo mismo, quitamos todo. Una vez en el movimiento relevante, lo demás ya no importa. ¿Por qué? Porque si usted estuviese comprando en este punto, suponiendo que tiene la educación necesaria para saber cobrar, aquí cobra, no aquí ni aquí. Simplemente ve el movimiento alcista y decide cobrar. Precisamente decide cobrar cuando los precios estén traspasando la resistencia. Y a partir de ese punto, vaya anotando si está como tal, muchachos. De hecho, me gustaría, si alguien lo está anotando, por favor, luego de la clase me manda sus apuntes. Si el precio rompe esa resistencia, considere que luego va a retroceder. De hecho, usted está viendo aquí en gráficos diarios cómo el precio efectivamente la rompe. Yo estoy hablando entonces de esa resistencia de aquí. Mire que luego de romper esa resistencia, el precio cae y en esta vela tiene volatilidad. Si yo me voy allí a gráficos de 4 horas en esa coordenada, voy a encontrar efectivamente que el precio tiene volatilidad. De hecho, incluso podría irme hasta aquí. Mire entonces que tiene volatilidad en la ruptura de esa resistencia. Luego el precio cae, pero mire entonces cómo sigue subiendo. Aquí es donde vamos a hablar más cositas. ¿Por qué aquí se abre como tal la oportunidad para entrar en long? ¿Y por qué aquí, sabiendo que el precio rompiendo una resistencia, no se abre short? Es muy simple. Ustedes han escuchado a lo largo de sus carreras como trader, opera a favor de la tendencia. Eso es otra regla, sería tercera o cuarta, no sé, vayan ahí anotando. Opera a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque simplemente la probabilidad de éxito va a aumentar y ya está. El riesgo se disminuye. Entonces, si esta variable que sería la probabilidad de éxito aumenta y la otra que es el riesgo disminuye, eso es prácticamente lo que usted quiere como trader, entrar más tranquilo o tranquila o tranquile y derivados al mercado. Es lo que usted necesita. Entonces, este tipo de movimientos traders ¿se puede operar? Por supuesto, la estrategia incluso te da lo que sería entrada para operarlo. Y me refiero entonces a lo que sería un movimiento, en este caso, por divergencia bajista. Tranquilamente usted va a notar que precisamente en este punto el precio retrocede. Pero ¿qué sucede? Vamos allá a gráficos de 1 hora a ver qué es lo que está pasando por allí. Y esto es un dolor de cabeza que ustedes no se imaginan. Por estrategia, nosotros sabemos muy bien que incluso aquí con otra divergencia, que yo más bien diría que es una convergencia hasta este punto y que estaríamos abriendo short solamente teniendo en cuenta desde aquí hacia adelante. ¿Por qué? Porque tomar esto como una divergencia no vale, porque mire que este máximo es mayor al anterior, lo que te dice entonces que efectivamente es una convergencia alcista. Ambos indican, bueno, el precio y el Concord están de acuerdo en que deberíamos como tal considerar que la tendencia es alcista sana. El único indicador que tienes aquí con divergencia es el MACD, que recuerda bien que te va indicando como tal cuando hay debilidad en el precio y cuándo va a darse una pausa o retroceso en ese tipo de movimientos. Entonces, mire cuando se da como tal aquí en el MACD lo que sería entonces esa zona y el precio como tal empieza a tener esa pausa o retroceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, es muy simple y anótelo. Si usted tiene su patrón de compra, venta, entrada o salida del mercado, simplemente opérelo y ya está. No esté buscando oportunidades solamente porque está viendo la pantalla y está viendo cómo el gráfico se mueve. Opere su patrón de compra de venta. Entonces, si usted sabe que la tendencia es alcista, ¿qué es lo que tiene que hacer por sentido no común? Porque el sentido común eso no sirve, eso no sirve. ¿Qué te va diciendo eso? Pues hombre, si el sentido común en el trading te dice como tal que operes a la baja si el precio cae, porque es lo que es el sentido común, pues entonces salte de ahí, porque la mayoría está haciendo eso. Tú tienes que operar a favor de la tendencia, que si en este caso es alcista, no operes en short. Vete a esperar un movimiento en long. Ahora bien, aquí es donde volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de trader eres? ¿Vas a gráficos de 1 hora o 15 minutos? Supongamos que usted está yendo a gráficos de 1 hora, pero
empieza a encontrar que en gráficos de una hora hay muchísimos dojis y ahí a partir de ese punto usted ve esta volatilidad que tranquilamente, si no tiene experiencia, aquí estuvo perdiendo porque en algún momento el precio cayó y nótelo aquí, el precio por este mechón de vela estuvo en la parte baja. De hecho, estuvo rompiendo lo que fueron soportes. Entonces, para este punto, cuando la vela estuvo en rojo tranquilamente, usted en gráficos de una hora pensó que el precio se iba a ir para abajo. ¿Por qué? Porque precisamente tenía resistencias. En caso de que vaya viendo cómo el precio aquí se genera, empieza a generar lo que sería un muro, y cuando vamos viendo muros descendentes, es decir, vamos viendo una resistencia acá, recuerde usted que eso es un patrón para que el precio caiga. Si usted va viendo eso, entiende que es para abajo. Pero como la tendencia es alcista y realmente estamos viendo que lo que está haciendo el precio no son lateralizaciones en temporalidades mayores, anótelo ahí. Si usted está viendo una temporalidad y ve que en una temporalidad mayor no hay lateralizaciones, puede seguir operando a favor de esa tendencia. ¿Cómo que lateralizaciones? Mira, una cosa es, y nos vamos a una temporalidad mayor, en este caso, gráficos de 4 horas, yo te lo voy a colocar así. Tú analizas el gráfico y tú ves realmente que en este punto, vamos borrando todo esto, en este punto lo que estás viendo es que hay una tendencia alcista con retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto es un movimiento realmente importante, es un movimiento que tiene tendencia, tiene como tal volumen, tiene fluidez. Es muy diferente a ver un movimiento por lateralización. Esto no es un movimiento por lateralización porque tiene fluidez, tiene como tal ondas, impulsos y retrocesos. Ese movimiento de lateralización se ve en temporalidades menores. Recordemos que estamos haciendo el ejemplo de que somos traders que vamos a operar en gráficos de una hora. ¿Por qué sabemos que se está haciendo en temporalidades menores? Porque en gráficos de 4 horas, a pesar de que tenga movimientos, en gráficos menores, perdón, en gráficos de 4 horas, a pesar de que tenga movimiento, vamos a ver ciertos dojis, el precio como tal empieza a compactarse. Entonces, en gráficos de una hora, tranquilamente vamos a encontrar que si hay dojis en 4 horas, aquí como tal van a haber muchísimos más y van a haber como tal inconvenientes. Entonces, allí la operativa deja de ser importante. ¿Por qué? Porque si veníamos operando con tendencia solamente cuando diese patrón alcista o compra por estrategia, ya cuando se venga el short, simplemente vas a esperar nuevamente una compra. Pero ¿qué sucede? Un momento, muchachos. Es que llegó el niño y no me avisó. Y yo no sé ni quién le abrió la puerta, pero ya llegó. Ok, entonces seguimos. ¿Por qué en este punto, aunque sepamos que realmente no vamos a entrar a la baja, por qué la gente entra en short? Se podría, por supuesto, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, como dice el profesor de la universidad. Entonces, usted vuelve a esperar lo que sería su patrón de compra, pero recuerde una cosa, yo le explico aquí con mi estrategia. Si usted sabe que la tendencia es alcista y usted va a operar con un patrón de compra, tiene que recordar entonces las primeras reglas de las que hablamos. Si ya se dio el movimiento importante y recién a usted le está dando entrada, eso ya no importa porque el movimiento relevante ya se dio. Cuando el precio tiene un recorrido alcista o bajista, ya usted no se meta ahí, simplemente no lo haga. ¿Por qué? Puede entrar. Cierre la puerta, por favor. ¿Por qué? Porque simplemente ya aquí se cobra. Recuerde que si usted está comprando desde la parte más baja, lo que espera entonces es tomar ganancias en la parte más alta. Entonces, una vez se mueve el precio, imagine usted que los que serían las ballenas que le llamamos, ya están haciendo precisamente eso. Entonces, si ellos están a la baja o simplemente cobrando, ¿por qué usted estaría comprando a pesar de que tenga entrada? Porque la regla dice no te metas allí cuando el precio ya ha tenido su movimiento relevante. Y tiene que cumplirla, porque de lo contrario, mire que el precio como tal, en ese caso le vuelvo a decir, efectivamente nos vamos es para abajo. Y otra vez, volvemos a ver entonces que en gráficos de una hora el precio empieza a quedarse lateralizando, no rangueando, sino lateralizando y empieza a haber muchísimos dojis. Eso como tal le dice usted, sálgase de ahí.
porque no va a haber un movimiento. La única razón para volver a entrar en ese tipo de entradas sería, entrar en ese tipo de entradas cuando tiene estrategias, sería por volumen. Es decir, esto invalida las reglas anteriores, a pesar de que estamos en la parte alta. Si hay volumen, nosotros empezamos a comprar y aquí es donde volvemos a recordar lo que es la curvatura de volumen. Si vemos un movimiento ascendente, que también podría aplicarse al revés, y hay volumen es porque hay intención. Si simplemente ya luego el precio retrocede y el volumen disminuye, nosotros lo que vamos a esperar es que exista entonces una curvatura de volumen aquí, donde cuando el volumen empieza a aumentar, deberíamos ver que el precio lo que haga es subir, en este caso porque la tendencia previa es alcista. Sin embargo, cuando el volumen aumenta, lo que vemos es lo contrario, un rechazo del movimiento alcista. Entonces, estos dojis que deberían ser como tal, no es bueno que se formen los dojis, de hecho deberían ser velas un poco mejores, pero si se forman entonces lo que esperamos es este condicional, deberían ser entonces la espera para el condicional. Cuando se incumple ese condicional, lo único que podemos esperar es que el precio ya no se vaya a mover. Y aquí es donde vamos a destacar lo siguiente. Profe, ¿cómo sé cuándo es pauta plana de continuación alcista y cuándo solo está rebotando para caer independientemente de la estrategia? Eso me gusta, eso me gusta. Pauta plana de continuación alcista y cuándo solo está rebotando para caer. Rebotando para caer. Es decir, esto de acá. Ah, es simple, mira. Lo puedes mirar con lo que sería Fibonacci, ¿verdad? Vamos a quitar lo que sería entonces la media móvil para irnos hacia allá. Vamos a quitar, eso es el volumen, esto es la media móvil. Allá está. ¿Por qué esto sería una pauta de continuación alcista y por qué simplemente no va a caer? Ah, ya casi no hay alcohol. Primero, la tendencia es alcista. Segundo, nosotros para poder considerar que hay una pauta plana debemos ver como tal un movimiento del precio que no sea exagerado. Si nosotros llegamos a ver este movimiento que son barras simplemente enormes, entonces lo que deberíamos ver sería lo mismo, un retroceso o una vez veamos debilidad. Y este retroceso también fue enorme. Otra vez vemos el movimiento alcista, vemos un retroceso que a pesar de que se da lentamente, sigue siendo bastante importante. Aunque aquí nosotros veamos lo que sería como tal un ABC, ¿verdad? Por acción del precio sabemos que aquí hay una resistencia, pero esos son para más clases, ¿verdad? Aquí estamos hablando de reglas. Entonces, mire que aquí es diferente. En este punto el precio se mueve bastante interesante, pero cuando empieza a caer no te hace dojis por la parte alta para luego como tal darte esa caída. Acá por ejemplo te hace dojis, pero mira que no te da una caída importante, simplemente viene hasta aquí y vuelves a ver entonces lo que sería una curvatura de volumen. Esto no es una pauta plana, eso es curvatura de volumen. Una pauta plana entonces se va a definir como ese movimiento con ondas e interacción en el precio para que siga entonces lo que sería su movimiento anterior. Personalmente, yo no considero que eso sea una pauta plana. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque estoy viendo demasiados dojis en una zona que ya está justamente superando una resistencia, pero yo no tengo información de antes. Si yo me voy para atrás, voy a encontrar entonces que efectivamente aquí hay una zona importante de volumen y aquí hay más. Entonces, este tipo de movimientos los vamos a operar es con curvatura de volumen, no con pauta plana, a menos que se forme idealmente. Esa pauta plana la vas a ver entonces con lo que sería BTC.D. Si la ves así, excelente. No lo veo por acá. En gráfico diario, si ves una pauta plana, como lo que sería esto, déjame yo te lo pongo. Ahí está. Ahí sí, eso es una pauta plana. Mira entonces que el precio como tal tiene un movimiento alcista y tiene como tal movimientos importantes con impulsos y retrocesos. A pesar de que aquí hay dojis, mira la diferencia. Aquí hay intención, mientras que en XRP simplemente no lo hay. Como no vas a poder definir lo que sería una pauta plana bastante bonita, vas a tener en cuenta lo que sería la curvatura de volumen. Mira entonces que en gráficos de una hora, para lo que es este movimiento, tú no deberías ver tantos dojis. Aún así, hay traders que lo grafican de esa forma, ¿verdad? Van considerando que esos son movimientos importantes donde el precio como tal debería tener entonces sus impulsos y retrocesos, podríamos verlo así. Pero para mí cuando se forman dojis yo ya no lo tengo en cuenta. Lo que me interesa es como tal la curvatura de volumen. ¿Por qué no lo tengo en cuenta? Porque mira precisamente que viene volatilidad. Los dojis no son buenos para operar. Tenlo en cuenta, otra regla. Entonces mira lo siguiente. Mira lo siguiente. Si volvemos a ese punto, vamos a encontrar nuevamente que hay dojis. Y como hay dojis, muchachos, nosotros no podemos como tal considerar que el precio va a seguir subiendo. Lo que necesitamos entonces es curvatura de volumen, pero cuando hay volumen lo que hace el precio es caer, es caer.
¿Es por qué? Porque a partir de ese punto, lo que no podemos olvidar es que aunque seamos traders de gráficos de una hora, precisamente en esa temporalidad ya vamos muy arriba. Es decir, mire todo este movimiento, prácticamente eso es un movimiento por ondas de Elliott, y ahí lo está viendo de forma simple. ¿Lo ves? Entonces ya nosotros empezamos a entender que ya aquí el trader de gráficos de una hora debería salir del mercado. ¿Por qué? Porque si ya estamos en ese último punto, donde viene lo que sería la etapa de distribución de contratos o posiciones, entonces podríamos pensar que la tendencia ha finalizado, pero como somos traders de gráficos de una hora, no sabemos realmente si vale la pena volver a entrar en long. Cuando nosotros sepamos identificar que esta ya es una etapa de distribución, de igual forma tenemos que recordar que la tendencia sigue siendo alcista. Ahora bien, en caso de que usted entienda que ya puede operar a la baja, porque quizá por estrategia lo entiende, y por eso es que yo le digo, estos patrones, sobre todo en XRP, son bonitos cuando ya viene lo que sería una resistencia y el precio tiene como tal resistencias dinámicas, es decir, se van moviendo. Por eso ese tipo de patrones, cuando vamos viendo dónde estaba, no recuerdo dónde estaba ese patrón, que tú vas viendo que ya se empieza a formar, ya consideras que el precio empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya sabes que también en gráficos de 4 horas el precio ya se está deteniendo. Entonces, si tú lo ves así y como tal le haces atrás al precio, vas viendo que ya vas muy arriba. Y seguramente en gráficos de 4 horas también. Y seguramente en gráfico diario, si en gráficos de 4 horas también, en gráficos diarios también. Vas a ver entonces que tratar de operar aquí a favor de la tendencia con las reglas anteriores no va a ser bueno, porque ya el movimiento se desarrolló y esa es una de las reglas principales. El movimiento ya se desarrolló. Entonces, sigan esa regla. Entonces, eso es una regla importante, muchachos, y ojalá la cumplan, porque finalmente es lo que necesitamos para que no entren donde no deben. Con gusto, Liv. Ahora bien, no sé si respondí la pregunta. Ya en este punto, traders, es cuando nosotros vamos a distinguir si realmente vale la pena entonces entrar a la baja. Si nosotros vamos a ver la estrategia, vamos a recordar que a partir de este punto tenemos lo que sería entonces la entrada, ¿verdad? Aquí la tenemos, una entrada bajista. Tenemos confirmación por absolutamente todo. Estamos viendo que tenemos una resistencia, estamos viendo que tenemos una señal, estamos viendo que estamos en sector negativo del MACD y prácticamente cuando el volumen empezó a aumentar, no, lo que hicimos fue seguir cayendo. De hecho, ya lo empezamos a ver que efectivamente ya hay un desgaste del precio y ya es necesaria una corrección. Si colocamos otra vez la estrategia, déjame ponerlo allí, vas viendo que efectivamente ya aquí la media lo que hizo fue romper perdón, el precio lo que hizo fue romper la media y empezamos a ver cómo estas zonas efectivamente se configuran como resistencias, no como soportes, y vemos entonces lo que sería el movimiento descendente. Vamos a recordar una cosa, en el cripto lo que son los canales alcistas suelen romper a la baja y eso lo estamos viendo precisamente aquí. Mira entonces cómo puedes volver a incorporarte al gráfico, al movimiento, pero una vez tienes lo que sería como tal el entendimiento de que ya viene una tendencia diferente. Es decir, de aquí hay tendencia, aquí no había tendencia, aquí ya hay tendencia. Con mucho gusto, Sandra. Ahí lo estás viendo, ahí lo estás viendo. De nuevo, entonces, lo que tienes que hacer, si ya vas a la baja, es esperar a que tengas entrada nuevamente en gráficos de una hora, que tú sabes que la vas a tener entonces cuando el precio llegue aquí. Si aquí no llegas porque tranquilamente en gráficos de 15 minutos, tú sabes que precisamente allí se dio como tal la entrada bajista. Eso es para los que ya tienen más conocimiento de la estrategia, que tranquilamente aquí sabes que vas a poder entrar. Y de nuevo, pues lo repetimos, los canales alcistas suelen romper a la baja, sobre todo en este caso, que hay una tendencia anterior, suele romper a la baja. Tú puedes decir que eso es una cuña, como lo quieras ver, un banderín, lo que sea, va a romper a la baja. De hecho, si yo me voy por allí y voy a gráficos de 15 minutos, lo que voy a encontrar es que tenía yo una entrada bajista. Déjame, yo lo analizo, que se me pierde un poco el gráfico. Aquí está, mira, tenemos una entrada bajista. A partir de ese punto, mira que es lo mismo. Tienes de nuevo divergencias bajistas, tienes como tal una señal bajista, tienes como tal, en el MACD te da una entrada, pero ya aquí cuando el precio se movió. Sin embargo, te puedes adelantar porque estás viendo que precisamente ya estás llegando a lo que sería el sector negativo y cuando tienes la señal, que es la parte más importante de la estrategia, y tienes el precio rompiendo dicha media móvil, tú vas a ver como tal que tienes el movimiento bajista. ¿Por qué? Porque sabías que en gráficos de una hora, como somos traders de gráficos de una hora, la tendencia es bajista, pero ¿qué pasa? Una vez se desarrolla, es decir, volvemos a lo mismo, una vez
movimiento se da, aquí ya no importa, sino hasta que te dé entrada otra vez. En gráficos de una hora no te la dio, pero en gráficos de 15 minutos sí. Vuelves, supongamos que aquí te da entrada en gráficos de una hora, aquí ya lo que haces es cobrar. Tienes que aprender a cobrar y anótalo, tienes que aprender a cobrar. Al principio uno dice, bueno, voy a seguir las reglas que es cerrar pérdidas rápido y dejar correr las ganancias, pero entonces ¿para qué pones el stop loss si no lo vas a respetar? El stop loss como tal se coloca de dos formas, pero eso lo podremos ver en otra clase, como dice el profesor de universidad. En este punto, volvemos a lo mismo, ya aquí no interesa. Ya aquí no interesa. Y vamos a recordar lo mismo. Ya, si nosotros estábamos viendo que había una tendencia alcista en gráficos de 1 hora y 4 horas, y lo que vimos un retroceso, es porque en gráficos superiores este retroceso debía ser considerado para seguir subiendo, porque la tendencia sigue siendo alcista. Ahora, yo no sé cuánto tiempo usted lleva estudiando conmigo, pero usted muy bien sabe, y muy bien sabe, que cuando el precio cae tan rápido y genera como tal lo que sería un Bart Simpson, en este caso invertido, generalmente va a subir con un volumen bastante similar, aquí lo estaríamos viendo, al mismo punto del cual partió. Por eso nosotros en Bitcoin estamos esperando un movimiento alcista sin tendencia en este caso, porque simplemente está recuperando zonas que había perdido. Por eso no tenemos tendencia alcista en Bitcoin todavía. Y volvemos a lo mismo. Entonces, en este tipo de operaciones, traders, si somos nuevos en el mercado, simplemente sigan reglas. Las reglas como tal están creadas por personas que tienen más experiencia que ustedes y no lo digo de mala forma, ¿verdad? Yo considero que tengo más experiencia que muchos de ustedes, pero algunos saben operar muchísimo más, muchísimo mejor que yo. Para las personas que de igual forma tengan tanta experiencia, incluso más que yo, les sirve el conocimiento. Finalmente estamos en esta industria y como traders nosotros nos ayudamos los unos a los otros, ¿verdad? Nos compartimos información, nunca criticamos de mala forma, nunca agredimos a nadie, por el contrario, simplemente obtenemos información, puntos de vista diferentes y los tomamos o no dependiendo de lo que nosotros queramos aplicar al mercado. Yo espero que se haya entendido. En su experiencia, ¿qué se debe tomar en cuenta si somos traders de temporalidades de 15 minutos y en temporalidades de 1 hora? Las mismas reglas, pero lo que más veo que falla, lo que más veo que falla es que los gráficos de 15 minutos de 1 hora absorben al trader. Es decir, tú vas viendo la pantalla y luego te das cuenta, o sea, pasa el tiempo y tú ya tienes una posición diferente. Es decir, ya estás un poco encorvado, encorvada, te duele la espalda, no sé, algo te empieza a molestar, pero tú sigues ahí pendiente de la pantalla y olvidas una regla importantísima. Como trader, al momento de sentarte en tu silla a analizar los gráficos, tienes que recorrer los gráficos en temporalidades altas para analizar cuál es la tendencia importante. Teoría de Dow Jones. No la puedes olvidar. Entonces, el problema es ese. Cuando uno ve un movimiento, ve una entrada en gráficos de 15 minutos, una entrada alcista, y de un momento a otro el precio cae, uno olvida completamente que es que en otra temporalidad había una resistencia. Entonces, fíjese, por ejemplo, aquí, que no es el mejor de los ejemplos, porque de igual forma, pues, ya lo sabes por estrategia, vas viendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, tienes salida y esto pues tranquilamente es para abajo. En 15 minutos es muy fácil operar realmente sabiendo esas entradas. Y mira que algunos traders, como vienen de la tendencia alcista, olvidan por completo reglas simples. Ya el movimiento estuvo desarrollado. Entonces, algunos consideran que como el precio ya está justamente aquí y otros tienen el descaro de hacer esto, que igual está bien, porque mira que, o sea, ahí está bien, pero tienen el descaro es de considerar que el precio entonces va a subir si ya porque estamos en la onda E con una salida. No, no hagan eso. Si van a considerar un movimiento alcista, esperen a que tengan la entrada. Mire que aquí la tendencia sigue siendo bajista. Entonces, ver precisamente que los gráficos se van hacia donde no queremos es porque hay algo que estamos olvidando y esto lo tenemos que tener en cuenta, muchachos. Las variables importan. Ustedes tienen que tener por lo menos 5 reglas al momento de operar, por lo menos, y deben cumplirlas. Si ustedes no tienen, no se las saben, entonces escríbanlas. ¿Cuáles son las reglas más importantes? ¿Cuáles son los 3 patrones de entrada más importantes, tanto para salida como para entrada? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Yo les digo, yo antes en una hoja, yo lo que hice fue anotar las divergencias, porque yo no me las sabía.
las anoté y con un poco de cinta las coloqué ahí en la pared al frente de la pantalla. Y cada vez que analizaba los gráficos miraba esas divergencias. Para mí, yo soy una persona que aprende muy lento, demasiado lento, pero una vez lo aprende simplemente no hay nadie que le pueda seguir el ritmo, a menos que haya otro rarito por acá. Pero esa es mi forma de aprender, haciéndolo constantemente, todos los días, diariamente, como dice el Chao, diariamente todos los días, para poder aprender. De lo contrario, entonces, eso se olvida. Por eso yo muchas veces te digo, yo hago lo mismo todos los días, porque ya sé cuáles son mis patrones de entrada, porque ya me son los patrones del mercado, porque llevo mucho tiempo acá y simplemente hago lo que considero correcto y repito entradas, tanto para entrada para salida, y me acostumbro a cobrar. Y ya está. Obviamente también tengo pérdidas, si no, obviamente pues yo no sería trader, ¿verdad? Tengo que aprender también a soportar las pérdidas. Eso es algo emocional que podemos trabajar también en otro video, porque es que las clases hay mucho tema para hablar, demasiado. Podemos quedarnos aquí 5 horas hablando y no va, es decir, no vamos a cubrir lo que sería lo necesario para poder tradear bien. Los temas sí, pero la experiencia no. En 5 horas no puedes tener esa experiencia. Necesitas seguir trabajando eso. Entonces, respeta esas entradas, respeta esas reglas, respeta lo que serían las tendencias, no compres donde ya el movimiento se dio y trata de pensar en hacerle daño a alguien. Sé que suena horrible, pero hombre, esto es el negocio. Nosotros ganamos porque otros pierden, es la realidad y hay que aceptarla como es, ni que fuera mala, realmente no es mala. Si nosotros entendemos esto y vemos que cuando los precios se mueven de una forma que decimos, aquí hay algo que no me cuadra, pero para eso tenías que tener cierta ya experiencia para saber cuando algo no cuadra. Si tú ves que todo va muy arriba, tú imagínate como un inversor importante que compraste en la parte más baja, aunque no lo hayas hecho. ¿Qué harías tú? Pues vender. Y eso es lo que les falla tanto a los traders de gráficos de 15 minutos, 1 hora. No toman ganancias y no protegen. Traders, tal vez en la noche tengamos otra clase, yo realmente no lo sé. Igual me quedo contento con esta. Muchas gracias por haber asistido. Si alguien tomó nota, por favor me lo envía. Muchachos, yo anteriormente tenía más clases, de hecho muchísimas de esas clases se subieron a YouTube, otras quedaron privadas y otras simplemente no las quise publicar. Yo recuerdo una persona que lo que hacía era anotar, de hecho eran varias, anotar en su cuaderno estas reglas. Le empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y de un momento a otro me escribe, profe, que me la cuenta. Y eso me ha pasado varias veces a lo largo de toda esa trayectoria con ustedes, aquí de forma pública, estudiando, analizando con ustedes, gente que le ha ido muy bien. Y yo no entiendo por qué. Mira, y yo no es por hacerme el importante, pero una vez se despegan de mí, de mis enseñanzas, les empieza a ir muy bien, pero vuelven con pérdidas horribles. O sea, quemadas de cuenta que gente que empezó con $500, gente que empezó con 300, lo llevó a $3.000, $5.000 y perdieron todo eso. Yo he visto en mis años de experiencia eso. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados como tal a que fuera yo el que les dijera cómo controlarse, cómo controlar esas emociones. Y olvidaron que tienen que hacerlo también de forma individual. Yo lo hago constantemente, pero en algún momento yo voy a dejar de estar ahí de copiloto diciéndote qué hacer con el carro. En algún momento tienes que ir a pista solo, o sola, o sole, o derivados, ¿verdad? Para eso tienes que recordar esas reglas. No las olvides. Y en serio, considera que lo que tienes que hacer es aumentar la cuenta de a poco. Nadie se va a hacer millonario en gráficos de 15 minutos en una posición. 2, 3, ni siquiera eso. Recuérdalo muy bien. Trata de conservar tu cuenta y si tienes dudas, escríbeme que es gratis. Es gratis. Muchas gracias por asistir a la clase. Si tienen algún otro tema del que quieran hablar, me lo comunican a mi chat de Telegram. Chao, chao.